Buenos días, hermanos. Es una hermosa mañana, es viernes y estamos aquí para estudiar la carta de Pablo a los Efesios. Hemos llegado al versículo 17 y estamos entrando en esta tremenda oración del apóstol Pablo a favor de los creyentes en Éfeso para que tengan entendimiento espiritual, para que puedan conocer a Dios con más profundidad. Vamos a orar esta mañana para pedir al Señor que nos pueda hablar en su palabra y que ese mismo espíritu de revelación que el apóstol Pablo estaba pidiendo para los creyentes en Éfeso, podamos experimentar nosotros también esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amado, gracias por este nuevo día, gracias por el descanso de la noche y Padre por la libertad que tú nos das de estudiar tu palabra. Señor, quiero alabarte a ti porque tú eres la fuente de toda bendición espiritual. Tu amor para con nosotros se ha manifestado en la persona de tu Hijo y Padre, habiéndonos dado al Señor Jesús, también nos das muchas cosas más para poder disfrutar la vida aquí en la tierra. Señor, estamos en medio de una crisis mundial. Sabemos que hay muchas personas que están sufriendo y encomendamos todos ellos en tus manos, Señor, pidiendo que tú cumplas tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. En particular, oramos por creyentes que se encuentran enfermos o con familiares enfermos y pedimos, Padre, que tú obres tu voluntad en ellos y que te glorifiques, Padre, sea por la vida o por la muerte. Señor, que tú cumplas tu perfecta voluntad. Acompáñanos ahora, danos gozo al estudiar tu palabra, danos la tranquilidad de poder escuchar lo que tú nos quieres decir. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos entonces en el versículo 17, puesto aquí en la pantalla los tres versículos donde está la oración del apóstol Pablo. Versículo 17 al 19, donde Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Confieso, hermanos, que simplemente leyendo estos tres versículos esta mañana, mi mente va a esa cárcel en Roma, donde el apóstol Pablo estaba, y cualquier persona mirando al apóstol Pablo, quizás dictando esta carta con algún amigo, no podrían empezar a entender ni la profundidad de lo que él estaba escribiendo, ni el alcance que estas palabras iban a alcanzar, llegando a formar parte de las escrituras, traduciéndose en miles de idiomas en todo el planeta Tierra. Pero estamos aquí esta mañana para tratar de entender esta gran oración del apóstol Pablo. Una cosa que marca la vida cristiana es la palabra profundidad. Hoy en día vivimos una época de gran superficialidad. Yo sé que tecnológicamente somos muy avanzados. Tenemos la tecnología que nos permite hacer cosas que nuestros antepasados pensaban era simplemente ciencia ficción. Pero cuando vamos al área de entendimiento, de reflexión personal, de análisis, nos damos cuenta que la gran mayoría manejamos un nivel muy bajo de entendimiento. Y eso nos dificulta entender la Biblia. Porque una cosa que la Biblia o una cosa que nuestra relación con Dios hace es nos profundiza. Nos lleva a personas que piensan y analizan con mayor profundidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer con la ayuda de Dios. Ahora, esta oración de Pablo, versículo 17 al 19, tenemos esta gran petición del apóstol. Es profundo
y es complejo, aunque solo 3 versículos. Contiene varios elementos. En primer lugar, en versículo 17 tenemos la petición central. ¿Qué es lo que carga el corazón del apóstol Pablo? Básicamente, que este grupo de creyentes en Éfeso tengan un conocimiento de Dios. Suena fácil, ¿no? Hablamos con tanta liviandad de conocer a Dios. Pero el apóstol Pablo sabe que para conocer a Dios se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo tiene que darnos es sabiduría y revelación para poder conocer a Dios. Luego, en versículo 18, el apóstol Pablo habla de la manera que Dios lo va a hacer. ¿Cómo se va a cumplir esta petición del versículo 17? Bueno, será a través de una operación sobre los ojos, alumbrando los ojos. No los ojos físicos, sino los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, ya eran creyentes. Sus ojos espirituales ya se habían abierto para conocer el Evangelio. Pero lo que el apóstol Pablo está indicando aquí es que el creyente necesita y puede lograr mayor alumbramiento espiritual. Es decir, sus ojos pueden ser abiertos de par en par, tremendamente, para poder conocer mucho más. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo? ¿Por qué Pablo está orando que Dios pueda dar a estas personas un espíritu de revelación y sabiduría, alumbrando sus ojos para qué? Verso 18. En primer lugar, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Hoy en día, en esta pandemia, hay muchas personas que se desesperan. La verdad es que hay muchos creyentes que también se angustian y se desesperan. Quizá nos desesperaríamos menos si es que tuviéramos entendimiento de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Segundo propósito, para que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En tercer lugar, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Espero que puedan captar aquí, hermanos, la manera que el apóstol Pablo, aún con la inspiración del Espíritu Santo, lucha para encontrar las palabras suficientemente grandes para expresar la profundidad de lo que él está hablando. Él no habla simplemente de la gloria de la herencia de los santos, habla de las riquezas en plural, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Como Pablo, a falta de un término que podía explicar toda la plenitud de esto, Pablo tiene que multiplicar palabras. Y luego versículo 19, cuando quiere hablar del poder de Dios, ¿qué palabra podría transmitir la gigantesca dimensión del poder de Dios? Así que Pablo dice la grandeza del poder, pero eso no es suficiente. Así que la supereminente grandeza de su poder. Pueden sentir, hermanos, cómo Pablo lucha por encontrar el vocabulario para expresar lo que en realidad el Espíritu Santo le ha dado a Pablo, este espíritu de sabiduría y revelación. El Espíritu Santo ha alumbrado los ojos de Pablo. Pablo entiende muy bien estas cosas. Pero Pablo se da cuenta, no hay vocabulario humano para expresarlo. Y Pablo lucha con palabras para ayudarnos a entender. Aunque al final
nosotros también tenemos que ir más allá de las palabras y necesitamos que el Espíritu Santo también nos dé entendimiento espiritual. Pero aquí está la gran petición de Pablo, que nos va a llevar un par de días a lo menos para poder estudiar. Vamos a empezar esta mañana mirando el versículo 17. Hay dos frases introductorias que yo quiero analizar con ustedes. Cuando Pablo empieza a dirigirse a Dios en oración, noten el cuidado que Pablo tiene cuando piensa en el Dios a quien va a hacer la petición. En primer lugar, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es el Padre de gloria. Notemos estas dos frases que describen la persona a quien Pablo está orando. Cada descripción merece análisis. Pensemos en primer lugar en esta frase, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos, esta frase parece problemática porque se supone que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Y cómo puede tener Dios su Dios? Y esto fue un versículo que el hereje arrio de la iglesia primitiva usó para negar la plena dignidad de Cristo, diciendo Cristo no puede ser Dios, porque el apóstol Pablo aquí habla de el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Arrio estaba pasando por alto es la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, que Cristo es divino y al mismo tiempo humano. Y la verdad es que durante sus años en la tierra, a partir de la encarnación, como hombre, el Señor se dirigía a Dios como su Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cierto, él está citando las palabras de David en el Salmo 22, pero las hace suyas porque lo que Cristo comparte con David es la humanidad. Él es el hijo de David. Y como David tenía a Dios, Cristo su hijo también tiene su Dios. Aún después de la resurrección, cuando él se manifiesta a los discípulos y a las mujeres, le dice, no se aferren de mí, porque yo tengo que ir a vuestro Dios y a mi Dios. Así que ahí, aún después de la resurrección, él seguía siendo humano. Y como humano, se dirige a Dios el Padre y lo describe como Dios, mi Dios. Ahora, cuando una persona tiene su Dios, es la persona a quien oramos, ¿no es cierto? Cristo a quien oraba, oraba a Dios. Cristo a quien adoraba, cuando iba al templo para adorar, ¿a quién adoraba? A Dios el Padre, a su Dios. Cuando una persona sigue a un Dios, lo sirve. Nosotros nos llamamos siervos de Dios, ¿no es cierto? Y cuando Cristo vino a este mundo, Él no vino para hacer su voluntad. Él nos dejó este modelo de hacer la voluntad de Dios que lo había enviado. Así que servía a Dios. Disfrutaba comunión con Dios. Con razón el apóstol Pablo aquí habla de el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, permítame hacer hincapié de ese detalle esta mañana. Si Dios el Padre era Dios el Señor Jesús, debe ser nuestro Dios también. Si el Señor Jesús adoraba a Dios,
nosotros debemos adorar a Dios. Si el Señor Jesús dedicó toda su vida a servir a su Dios, nosotros también debemos dedicar nuestras vidas a servir a Dios. Hermanos, esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿es el Dios del Señor Jesús nuestro Dios también? ¿Tenemos esa clase de relación con Dios que el Señor Jesús tuvo? Su vida terrenal es un ejemplo para nosotros. Y espero que esta mañana también podemos hablar de Dios en estos términos. Él es el Dios mío personal, el que gobierna y determina mi vida. Así que ahí tenemos la primera frase, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la segunda frase? El Padre de gloria. Ahora, tal como lo leemos en español, no parece nada inusual. Pero los estudiantes del idioma griego, cuando leen el Nuevo Testamento en griego, dicen que aquí el apóstol Pablo usa una frase única. Es algo muy inusual. Para entender lo que Pablo dice aquí, habría que añadir una palabra que falta de la Reina Valera. Falta el artículo definido. Porque en el griego lo que Pablo escribió fue lo siguiente: el Padre de la gloria. No solo el Padre de gloria. Muchas personas leyendo esta frase, el Padre de gloria, lo toman en el sentido de el Padre glorioso. Como si la palabra gloria fuese un adjetivo. Ahora, cuando una palabra cumple la función de un adjetivo, está describiendo el sustantivo. El sustantivo aquí es la palabra Padre. Si la palabra gloria fuese un adjetivo, lo podemos traducir el Padre glorioso. Es decir, Pablo simplemente estaría diciendo que Dios tiene esta cualidad de gloria. Pero lo extraño aquí es que la palabra lleva el artículo definido, que indica que no es simplemente un adjetivo, sino es como un segundo adjetivo, un segundo sustantivo. Es el Padre que tiene esta característica de la gloria. Él es el Padre de la gloria. Ahora, para tratar de entender esto, hermanos, permítanme mostrarles varios pasajes de la Biblia para tratar de entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Vamos al libro de los Salmos, al Salmo 24 y el versículo 7. ¿Qué leemos en Salmo 24, versículo 7? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. No simplemente el Rey glorioso, entrará el Rey de la gloria. Hay algo que podemos llamar la gloria, la magnificencia. Y Dios es el Rey de la gloria. Es lo que el salmista está diciendo aquí. Entrará el Rey no de la tierra, entrará el Rey de la gloria a su santuario. O miren en el Salmo 29 y el versículo 3. Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Otra vez aquí la idea es, truena el Dios de la gloria. Él está sobre las aguas, tremenda voz de Dios, truenos sonando sobre las aguas, una tormenta. Pero ese Dios que truena aquí en la tierra, en la tormenta marítima, es el Dios de la gloria. Y
Esteban cita estas palabras del Salmo 29, versículo 3, en su discurso a los judíos en Hechos capítulo 7 y el versículo 2. Si miramos un momento Hechos 7, el versículo 2, Esteban usa esta frase tomada del Salmo 29, versículo 3. ¿Qué es lo que Esteban dice? Hechos 7, versículo 2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Ahí la Reina Valera traduce correctamente: el Dios de la gloria. Si vamos ahora a las cartas de Pablo, podemos mirar 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 8. Primera Corintios capítulo 2, versículo 8. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria o de la gloria. Así que el Señor Jesús también es el Señor, el que gobierna en la gloria. Quizá para entender esta frase, el Padre de gloria, vamos a Santiago, capítulo 1 y el versículo 17. Quizá este versículo arroja cierta luz sobre la frase de Pablo en Efesios 1, versículo 17. Viene en Santiago 1, también el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ahora, esa frase gramaticalmente es muy parecida a la de Efesios 1:17. Él no es el Padre de luces, no es simplemente un Padre luminoso. Él es el Padre de las luces, de las esferas celestiales que alumbra con esa luz de la gloria divina. Él es el Padre de las luces. Y aquí en Efesios 1, verso 17, esta es la persona a quien Pablo está orando. No simplemente el Padre glorioso, el Padre que tiene gloria. Pablo dice, Él es el Padre de la gloria. Pero ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué significa esta expresión, el Padre de la gloria? En primer lugar, está hablando de la fuente de la gloria. La palabra Padre muchas veces tiene que ver con la idea de fuente. El Padre da lugar al Hijo. En este caso, estamos hablando de la gloria. Y Dios el Padre es la fuente de la gloria celestial. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios se manifestaba en gloria. Alguna luz resplandeciente se manifestaba como esa columna de nube, de llama de fuego que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto. O la gloria que descendió en el monte Sinaí, que se vio reflejada en el rostro de Moisés cuando él bajó del monte. Ese esplendor que es la característica del cielo. Dios el Padre es la fuente de todo eso. Esa gloria no existe por sí misma. Esa gloria existe porque Dios el Padre la ha creado. Pero también Dios el Padre es la causa de la gloria. Porque la palabra gloria aparece en los versículos 6, 12 y 14 de este capítulo. ¿Han notado eso? La frase el Padre de la gloria del versículo 17 no lo podemos desvincular de la palabra gloria en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su
gloria. Así que Dios el Padre es la fuente de toda la gloria y es la causa de su propia gloria también. Así que Pablo aquí está hablando de Dios el Padre, usando esta frase que lo que está indicando en resumidas palabras es la tremenda majestad en la cual Dios está viviendo y ejerciendo todas sus funciones en el cielo y en la tierra. Él es el Padre de la gloria. Ahora, hermanos queridos, la pregunta que surge esta mañana es la siguiente. Cuando nosotros oramos, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué concepto tenemos en nuestras mentes cuando oramos a Dios? La verdad quizá es que muchas veces tenemos una idea muy nebulosa, una idea poco clara de quién es Dios. Aquí tenemos dos frases para meditar, ¿no es cierto? Cuando venimos a Dios en oración en las mañanas, ¿a quién venimos? Venimos al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor es un ser de gloria, de poder, de gran majestad, y Él tiene Dios, ¿se imagina la grandeza de Dios a quien nosotros nos dirigimos? Hermanos, orar no es cualquier cosa. Orar es dirigirnos a este ser fantástico. Es el mismo Dios a quien Jesús adoraba. Es el Dios a quien Jesús servía en temor y en temblor como hombre. ¿Cómo debemos acercarnos nosotros? Con gran reverencia a Él. Y Él es el Padre de la gloria. Ese ambiente celestial marcada por increíble majestad, que tendríamos razón por temer entrar en la gloria. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y la nube de la gloria de Dios cubría el monte, Moisés tuvo temor de entrar en la nube. Y cuando entró en la nube, encontró este fuego que marcaba la presencia de Dios. Y el gran Moisés, que había hablado con Dios cara a cara, dice que él temblaba de miedo en la presencia de la gloria. Y nosotros oramos con tanta tranquilidad, a veces hasta cayéndonos de sueño, orando. Hermanos, el apóstol Pablo nos da un ejemplo aquí, un modelo a seguir. Cuando vamos a orar, tengamos pensamientos profundos de Dios, para que nuestras oraciones también sean profundas y no superficiales. Nuestro Dios no es el Dios del supermercado. Nuestro Dios no es el Dios de las tiendas de electrodomésticos. Ni es un Dios de bienes y raíces, como si tener una casa es lo más grandioso que podemos pedir a Dios. Él es el Dios del Señor Jesús. Él es el Padre de la gloria. Así que cuando venimos a Dios, vengamos con grandes pensamientos, con grandes peticiones, porque Él lo merece. Así que dos palabras introductorias. Ahora vamos a ver la oración de Pablo. Obviamente, si él está dirigiéndose a un ser tan grandioso, lo que Pablo va a pedir a Dios no es algo pequeño. Y lo que Pablo pide a Dios en la segunda parte del versículo 17 es que este gran Dios os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, cuando estamos analizando esta oración de Pablo, en esencia, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo para los creyentes?
En esencia, lo que Pablo está pidiendo para ellos y lo que Pablo anhela para sí mismo también, es que tengan un mayor conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna es conocer a Dios. El que tiene conocimiento de Dios tiene todo lo que necesita para vivir. Y por eso Pablo está pidiendo la bendición más grande que él podría pedir para estos creyentes. Está pidiendo que los creyentes tengan conocimiento de Dios. Pero escucho a alguien preguntar, pero pastor, se supone que ya eran creyentes. Se supone que ya tienen conocimiento de Dios. Es cierto. Tenían estos creyentes en Éfeso hace 2000 años. Tenían conocimiento de Dios. Era un verdadero conocimiento. Sus ojos ya habían sido alumbrados. Ya no están muertos en sus pecados. Ya conocen a Dios. Pero el conocimiento que tienen de Dios es un conocimiento inicial, introductorio, superficial. En griego hay dos palabras para conocimiento. Una palabra es gnosis. Hoy en día se escucha del movimiento gnóstico, etc. Viene esta palabra en griego, gnosis, conocimiento. Pero la palabra que Pablo usa aquí no es gnosis. La palabra que Pablo usa para conocimiento es epignosis. La palabra epi significa sobre. Lo que Pablo está pidiendo es que Dios les dé conocimiento sobre conocimiento, sobre conocimiento, sobre conocimiento. Está pidiendo que Dios conceda a estos creyentes un conocimiento completo, exhaustivo. ¿De quién? Del Dios de nuestro Señor Jesucristo, del Padre de la gloria. Pablo no está pidiendo algo sencillo, superficial. Pablo está pidiendo algo tremendamente profundo. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿de qué clase de conocimiento está pensando Pablo? Habría que contestar en dos maneras. En primer lugar, obviamente, está pidiendo por un conocimiento intelectual. Hay ciertos datos de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, la Trinidad en Dios, etc. Son datos intelectuales que nuestra mente puede aprender y profundizar. Así que el apóstol Pablo, en primer lugar, está pidiendo que estos creyentes tengan un mayor conocimiento intelectual de Dios. Hermano, ¿no te gustaría entender más y conocer más de la eternidad de Dios? ¿No te gustaría saber más qué es la santidad de Dios? ¿O qué es lo que significa que Dios sea omnipresente? ¿No te gustaría entender más el hecho que Dios sea omnisciente? ¿O que Dios sea el Dios que nunca cambia? ¿Que Dios sea amor? Hermanos, hay tantas áreas del conocimiento de Dios que nos falta todavía. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento intelectual. Pero también Pablo tiene en mente conocimiento relacional. Al final, para los hebreos, para la mente hebrea, conocer a alguien es más que simplemente conocer datos. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su carrera? Eso es un conocimiento intelectual. Pero podemos conocer a la persona, conocer lo que siente, lo que piensa,
cuáles son sus anhelos, sus sueños, cómo es esa persona en su mundo interior, qué cosa le fascina, qué cosa le impresiona. Hermanos, ¿tenemos ese conocimiento de Dios? ¿Conocemos los anhelos, los sueños, las motivaciones de Dios? Para muchos de nosotros creo que Dios es un Dios casi desconocido. Por eso cuando viene una pandemia entramos en pánico, porque desconocemos el Dios que ha creado la pandemia. Nuestro conocimiento de Dios es tan pobre que cuando Dios envía una pandemia a todo el planeta Tierra, creyentes empiezan a debatir y a dialogar y a criticarse mutuamente acerca de qué está haciendo Dios. Y uno se pregunta, pero ¿no somos el pueblo de Dios? ¿No somos hijos de Dios? Se supone que cuando Dios hace una gran hazaña como esta pandemia, debe haber en todos los hijos de Dios, en todos los creyentes, en todo el mundo, un sentir de amén. Entiendo exactamente lo que está pasando. Pero no hay eso. ¿Por qué? Porque nos falta hacer esta oración. Nos falta tener más conocimiento de Él. Hermanos, cuando entramos en este conocimiento profundo, esta epignosis de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Ya no harás preguntas a Dios. Ya no te quejarás de Dios. Ya tendrás una tremenda paz en tu corazón. Porque conociendo a Dios, tendrás una tremenda calma en tu interior. Esto es lo que el apóstol Pablo anhela por los creyentes en Éfeso, que tengan un verdadero, profundo conocimiento de Dios. La pregunta es cómo alcanzarlo. ¿Cómo podemos tener un conocimiento de Dios? Algunas personas, y lo digo con mucho respeto y cariño, pero hay algunas personas que dicen, bueno, pastor, seguramente para tener esto necesito ayunar más. Bueno, el ayuno es saludable, pero un ayuno en sí no produce conocimiento de Dios. Sino hermanos que ayunan tanto, hermanos. Hay gente que ayuna cada mes. Ahora pregúntale, dame cátedra de Dios. Explícame la Trinidad, explícame la eternidad de Dios, explícame los atributos incomunicables, los atributos comunicables. Dame clase de Dios. No saben. Otras personas pasan muchas noches, vigilias enteras, orando a Dios. Ahora, es bueno hacer una vigilia. Es muy importante hacer vigilias. Pero demasiadas personas que hacen vigilias quedan sin conocimiento de Dios. Porque, hermanos, este conocimiento del cual Pablo está hablando no viene por esfuerzo humano. Hermano, si vendría por esfuerzo humano, lo que el apóstol Pablo diría a los creyentes es, hermanos, ¿quieren conocer a Dios? Hagan una vigilia. ¿Quieren conocer a Dios? Hagan un ayuno. Pero Pablo no les dice eso, ¿no es cierto? Pablo mismo dobla rodillas y Pablo tiene que pedir a favor de ellos, porque lo que Pablo está anhelando es algo que ningún hombre puede lograr por sí mismo. Y por eso Pablo está pidiendo que Dios el Padre conceda a estos creyentes dos cosas: sabiduría y revelación. Es la única forma de llegar a tener este conocimiento profundo de Dios. Necesitamos sabiduría, necesitamos revelación. Y estas cosas solo vienen a través del Espíritu Santo. La palabra espíritu aquí debe ir con E mayúscula. Pablo no está pidiendo simplemente que Dios les dé una actitud humana, un espíritu humano de sabiduría. No, está pidiendo que les dé el Espíritu Santo para darles sabiduría y revelación. El Espíritu es la fuente de la sabiduría. El Espíritu es la fuente de la revelación.
Ahora notemos estas dos palabras: sabiduría, Sofía, y revelación. La palabra revelación es la palabra en griego apocalipsis. Y reconocerán la palabra, ¿no es cierto? Apocalipsis. ¿Qué es apocalipsis? ¿Qué es revelación? Revelación es la manera en la que Dios te da conocimiento. Cuando Dios quería darle a Juan conocimiento de los eventos futuros, ¿qué hizo Dios? Apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Significa correr la cortina. En la mañana cuando te levantas, ¿qué haces? Si quieres ver afuera, tienes que correr la cortina, ¿no es cierto? Si dejas la ventana tapada con la cortina todo el día, no vas a ver lo que hay afuera. No sabrás si es soleado, nublado, nada de eso. Para tener conocimiento del mundo de afuera de tu casa, tienes que abrir las cortinas y vas a tener apocalipsis. Tendrás revelación. Y es lo que el ser humano necesita, ¿no es cierto? Ahora, Dios ya ha discurrido el velo, abriendo nuestro conocimiento para tener este conocimiento introductorio de Dios, para ser salvos. Pero tenemos que crecer en ese conocimiento. Y para crecer en nuestro conocimiento de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación. Ahora, cuando Dios nos da revelación, esa revelación tiene que venir acompañada por sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la habilidad de manejar Apocalipsis. Porque si Dios nos da tremendo conocimiento, mas no nos da sabiduría, nos dañaría. Nos dañaría. En dos maneras. Porque habiendo recibido tanto conocimiento, la trampa sería usar nuestro entendimiento humano para procesar el conocimiento de Dios y alcanzaríamos conclusiones muy equivocadas. Así que necesitamos sabiduría para filtrar y para manejar esta información que Dios nos da. Y en segundo lugar, necesitamos sabiduría frente a las personas que nos rodean. Porque ¿cómo vamos a transmitir este conocimiento, esta revelación? Hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Me fascina lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11. Pablo está hablando de sí mismo, pero habla en tercera persona y dice: yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y luego, ¿qué dijo Pablo? Noten esta sabiduría. Y vio cosas que no es permitido contar. Wow. Hoy en día, uno escucha de personas que tienen fama de ser grandes predicadores, evangelistas, apóstoles. Y escriben sus libros, ¿no es cierto? Buenos días, Espíritu Santo. Narrando con libertad todos sus apocalipsis. Una falta total de sabiduría. Que revela, dicho sea de paso, su falta de apocalipsis. Porque si hubieran tenido una verdadera revelación de Dios, esa revelación los hubiera dejado tan estupefactos que se darían cuenta: no tengo palabras para escribirlo. Y si trato de escribirlo, va a quedar chico lo que estoy diciendo. Así que mejor ni intento. Lo que le pasó a Pablo. Fue llevado al tercer cielo. Y está escribiendo la carta a los Corintios. No le faltaba ganas de Pablo a describir lo que le había visto en el cielo. Pero se da cuenta, no hay palabras humanas. Por eso es revelación espiritual. Nadie te va a enseñar esto. El Espíritu Santo tiene que revelarte esto.
Así que tiene que haber revelación y tiene que haber sabiduría para poder alcanzar un conocimiento más profundo de Dios. Ahora he puesto aquí, hermanos, una advertencia muy importante. Este apocalipsis, esta revelación para conocer más a Dios, viene a través de la Escritura, no independientemente de las Escrituras. No puedes cerrar la Biblia y pedir que Dios te dé revelación de Dios aparte de la Biblia. ¿Por qué no? Porque la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia contiene la revelación de Dios. Lo que necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo para profundizar nuestro entendimiento y para que en la medida que vamos leyendo la Biblia, hay esos momentos de decir, wow, wow. Porque de repente el Espíritu Santo toma una frase, una palabra, un evento, y me da apocalipsis. Me da revelación. Abre mis ojos un poco más para entender la grandeza de lo que Dios es. Así que, hermanos, lo que Pablo está pidiendo es una revelación mediada por las Escrituras, no divorciada de ellas. Y, hermanos, esta revelación es el extra que el Espíritu Santo concede a la palabra de Dios. Él va a usar la Biblia para llevarnos a un mayor conocimiento de quién Dios es, revelado aquí en la palabra de Dios. Así que terminamos, hermanos, esta mañana notando esta tremenda petición de Pablo. Él ha escrito la primera parte describiendo las bendiciones espirituales. ¿Que vienen de quién? De Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, viendo detallado esas bendiciones espirituales, Pablo queda con esta pregunta. Pero los hermanos, ¿entienden bien de quién viene todo esto? ¿Tienen la menor idea los creyentes en Éfeso de la grandeza de lo que estoy hablando? Lo dudo, piensa Pablo. Así que mejor antes de avanzar con esta carta, mejor me detengo para pedir a Dios que les conceda este espíritu de revelación y de sabiduría. Porque Pablo está pensando, en vano voy a escribir más si no tienen este espíritu de revelación. Mis palabras en sí no son suficientes para que los creyentes realmente sean edificados en su santa fe. Necesitan, además de recibir mi carta, piensa Pablo, además de mi carta, necesitan revelación de Dios. Para que lo que Él me está indicando escribir aquí, los hermanos entiendan. Porque las palabras son humanas, pero el contenido es divino. Y ahí está el asunto. Las palabras son humanas, el contenido es divino. Y aunque yo soy un fanático de los idiomas originales, y cuando estudio la Biblia trato de meterme en los idiomas originales y saco mis léxicos y trato de estudiar bien a fondo las palabras, habiendo hecho toda esa investigación léxica, tengo que confesar lo siguiente: todo eso son palabras humanas. Es como esta palabra se usaba por los griegos. Pero estoy leyendo y estudiando revelación divina, verdades divinas. Así que una vez que he hecho la investigación del término en griego, tengo que cerrar esos libros y decir ahora, Señor, dame revelación. Esta palabra, este concepto en griego, ¿qué es lo que tú estás queriendo decir? ¿Cuál es el contenido divino de esta palabra? Para que yo entienda lo que tú estás diciendo a través de tu revelación. Así que espero, hermanos, que esta mañana
esta oración de Pablo nos desafíe en dos maneras para terminar. Nos desafíe en primer lugar a título personal. Pregúntate esta mañana, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Tienes epignosis? ¿Tienes conocimiento de las cosas profundas de Dios? ¿O has quedado en las cosas superficiales? Yo sé que es difícil porque estamos rodeados por personas creyentes con conocimiento superficial de Dios. Pero Dios nos ayude a ser un ejemplo para otros, buscando mayor profundidad. Pero creo que el segundo desafío esta mañana es cuando vamos a orar por otros. Tus seres queridos, tu pareja, tus hijos, tus hermanos. ¿Qué es lo que anhelas por ellos? Cuando vas a presentarlo delante de Dios en oración en las mañanas, ¿qué vas a pedir por ellos? ¿Trabajo? Está bien. ¿Salud? También está bien. Pero ¿por qué no le pides a Dios que dé a tus familiares un espíritu de sabiduría y de apocalipsis, de revelación, para que tus seres queridos tengan este tesoro que es el mejor tesoro que cualquier otra cosa en la tierra? Un conocimiento profundo del Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Lo dejamos ahí, hermanos, esta mañana. Vamos a ver si hay preguntas que han hecho. Me olvidé de recordarles que hagan preguntas durante la exposición, pero espero que ya van conociendo cómo es el método. Así que vamos a ver si hay preguntas, o si no pueden ir haciendo preguntas ahora. Vamos a darle un minuto quizás para redactar alguna pregunta que puedan tener. Permítanme recordarles que hoy es viernes, así que tenemos un break ahora por 2 días. Volvemos a las clases el lunes, otra vez para continuar el estudio de Efesios. Para hermanos de nuestra iglesia en Covicorti, el domingo pasado, cuando grabamos el culto en vivo, surgió un pequeño problema con un video que usamos para dar el trasfondo de una canción, y Facebook censuró todo ese video por asunto de copyright por 30 segundos. Esta mañana nos han informado Facebook que han devuelto ese video a la página de Facebook, así que los hermanos que no lograron ver el culto el domingo pasado en nuestra iglesia, lo pueden ver ahora, ¿ok? Ya ha sido restaurado a Facebook. Facebook ha reconocido que realmente fue un error de parte de ellos quitar el video, porque todas las canciones ahí eran canciones nuestras, grabadas por la familia. Así que le doy ese dato informático. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha llegado todavía? Natalie Campos, Arizabana. Buenos días, Pastor Alex. Gracias por la enseñanza de hoy. Mi consulta es: ¿nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, solo con su naturaleza divina? Si es así, ¿debo yo orar diciendo Dios del Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesús se encarnó hace 2000 años. Ahora es difícil para nosotros quizás entender eso plenamente. No sé si alguna vez han visto una de esas películas, creo que se llama tipo Transformers o algo así, o una de las películas modernas, donde una persona se pone un traje y luego el traje se transforma en la misma persona, en tal manera que no se puede desligar del traje. Una cosa es ponerte ropa en la mañana, otra cosa es que la ropa se cambie en tal manera que la ropa se vuelve tu piel. Ahora, cuando Cristo se encarnó, era algo aún más radical que eso. El eterno Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en un ser humano. Ese ser humano no existía antes. Ese ser humano
fue un óvulo fecundado por el Espíritu Santo en el vientre de María, un ser humano que antes no existía. Pero ese ser humano tenía en sí mismo la totalidad de la divinidad. No podemos entenderlo, es un gran misterio. Ahora, ese bebé fue creciendo, se llegó a ser un niño, un joven, era Dios encarnado. Ese Dios encarnado, ese ser, que es un ser único, no es dos personas medio esquizofrénico, es un solo ser. Ese ser divino humano murió en la cruz. Ese ser divino humano resucitó al tercer día. Ese ser divino humano fue glorificado. Ese ser humano existirá así, el Dios hombre, por toda la eternidad. Así que cuando nos acercamos a Dios el Padre, en la persona del Señor Jesús, nos estamos acercando en el nombre del hombre Jesús de Nazaret, pero en quien Dios se encarnó, y es así para toda la eternidad. Así que podemos pensar en Él como Dios y podemos pensar en Él como hombre, porque Él es las dos cosas al mismo tiempo. Gran misterio, muy difícil de entender, ¿ya? Cristina Merino. Buenos días, pastor. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a la cuarentena estoy aprendiendo el conocimiento profundo de nuestro Padre. Gracias. Y Natalia Raquel dice, buenos días, pastor. Gracias por la meditación en la palabra. Mi pregunta es, ¿con qué libro de la Biblia debe iniciar un nuevo creyente para iniciar su conocimiento de Dios? Ya, un nuevo creyente, siempre apuntamos a los nuevos, a los evangelios. Siempre es un buen lugar para empezar. Porque ahí tenemos al Señor Jesús, Dios hombre, quien vino para revelar a Dios, viviendo su vida terrenal. Y cuando al final de su vida Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre para conocerlo, Cristo dijo, ¿tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Así que para empezar, los evangelios es un excelente lugar. Luego, realmente tenemos que conocer toda la Biblia. Es difícil seleccionar una parte de la Biblia, pero yo diría que el Evangelio de Juan es un tremendo evangelio para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Así que empecemos por los evangelios, quizás Marcos o Mateo, y luego vamos al Evangelio de Juan para mayor profundidad. Cristina Merino. Pastor, cuando oramos es necesario arrodillarse, pedir en nombre de Jehová o Jesús. La postura corporal es secundario. Lo importante es la postura del corazón. No tiene sentido arrodillarte y al arrodillarte te llenas de orgullo de que te estás arrodillando. Entonces, contraproducente, ¿no es cierto? Debemos acercarnos a Dios con dos cualidades: temor, reverencia y humildad. Ahora, si arrodillarte te facilita eso, está muy bien, pero no es absolutamente necesario. Algunos prefieren sentarse porque arrodillarse por más de 5 o 10 minutos puede ser incómodo. Y si terminas incómodo, no te concentras en la oración y eso no tiene sentido. Pero si estar arrodillado está cómodo para ti y no te desconcentra, es una excelente postura para orar. Otros oran sentados, otros oran parados. Al final la postura es muy secundaria. Lo que sí es importante es siempre, siempre, siempre recordar. Cuando oramos, nos dirigimos a Dios el Padre. No oramos a Cristo y no oramos al Espíritu Santo. Oramos a Dios el Padre. Pero cuando nos acercamos, cuando empezamos la oración y nos estamos acercándonos a Dios, nos detenemos un momento para
hacer esta reflexión. Soy un pecador. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Necesito que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. ¿Y cómo puedo esperar que Dios va a escuchar mi oración? Necesito un intermediario que presente a Dios el Padre mi petición. Ese intermediario es el Señor Jesús. Así que vengo a Dios el Padre a través del Señor Jesús. Tengo que tener ambas personas en mi mente cuando oro. Pero la persona a quien me dirijo es Dios el Padre. Maribel Gutiérrez. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿Dios escucha todas nuestras oraciones? Si somos creyentes y estamos en buena relación con Dios, Él escucha todas nuestras oraciones. Lo que impide que Él escuche es el pecado. Si estamos en pecado, no podemos esperar que Él nos va a escuchar. Por eso siempre es bueno, al acercarnos a Dios en oración, pedir perdón por los pecados y que Dios nos limpie de todo pecado. Pero Dios escucha, sí. Dios contesta todas las oraciones. Solo que tiene 3 maneras de contestar. Él puede contestar diciendo, ok, hijo, te escuché, te contesto al toque. O Él puede decir, muy bien, hijo, te escuché y te voy a contestar, pero mi tiempo no es ahora. Hay que esperar. En tercer lugar, Dios puede decir, bueno, hijo, te escuché, pero no te voy a contestar. Caso de Pablo, cuando pidió por el aguijón en la carne. Dios siempre le dijo, Pablo, no te voy a contestar, no te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Así que Dios escucha todas nuestras oraciones. Pero eso no significa que nos da todo lo que pedimos. Nos puede dar ahora, nos puede dar después, o nos puede contestar diciendo, hijo, esto no es para ti, así que no te lo voy a dar. Alejandro Peter Araujo Girón. Pastor, al estudiar las Escrituras y buscar la revelación de Dios, esta revelación nos hablará a nuestro espíritu el entendimiento más profundo. Lo digo porque algunos dicen que han soñado y Dios les ha mostrado. Recuerden lo que he dicho. La revelación va a venir a través de la Biblia, no a través de sueños. Si Dios tiene en mente usar los sueños mucho para los creyentes, ¿para qué nos dio la Biblia? Qué lindo sería que cada vez que Dios nos tiene que hablar, simplemente dormimos y en la noche Dios nos da un tremendo sueño y sabemos exactamente lo que hay que hacer. Pero Dios no ha decidido hacer eso. Y no hay que forzar a Dios a hacer eso. Tenemos que aceptar cómo Dios nos habla. Dios nos habla a través de las Escrituras. Así que estudiemos la Biblia, pidamos revelación de la Biblia. No niego que Dios puede hablar a través de un sueño. Pero yo diría que en toda tu vida te hablará 2, 3 veces quizás, en toda tu vida por un sueño. Pregúntale a José, el papá de Jesús, ¿cuántas veces habló en sueños? No es frecuente, hermanos. Y eso fue antes del Espíritu Santo. Así que ahora con el Espíritu Santo, que Dios te hable 2, 3 veces en toda tu vida por un sueño sería mucho. No estemos esperando sueños. Estudiemos la Biblia. Es aquí que Dios nos va a hablar, a través de la Biblia. Natalie Campos, Arizapana. Pastor, ¿por qué cuando Dios el Padre en su gracia nos da revelación de quién es Él, por qué nuestro corazón tiende a envanecerse? Interesante, es la parte carnal nuestra, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice, pide no solo revelación, sino sabiduría. Sabiduría te va a evitar la trampa del orgullo. Porque la sabiduría te va a hacer pensar lo siguiente. Ok, Dios te ha revelado un poco más acerca de sí mismo. Pero piensa en 2 cosas, te va a decir el Espíritu Santo.
Piensa en primer lugar, tú no fuiste capaz de aprender esto solo. Esto Dios te lo reveló porque no podías conocerlo aparte de la revelación. Eso ya nos debe humillar, nuestra falta de conocimiento natural. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo nos va a decir, esto que Dios te ha revelado, ¿piensas que es gran cosa? No es nada. Recién te está empezando a enseñar menos de 0.1% de lo que Dios es. Así que lejos de envanecerte, debemos sentirnos quebrantados. Debemos sentir lo que Job sintió. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Job y le dio más conocimiento a Job? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. ¿Y que me envanezco? ¿Me creo la divina pomada? No dice Job, me arrepiento en polvo y ceniza. Un verdadero conocimiento de Dios siempre tendrá ese efecto. Humillación, quebranto. Un pseudo conocimiento de Dios puede llevar al orgullo. Así que piensa en eso también. ¿Ok? El verdadero conocimiento de Dios nos quebranta, nos humilla y nos lleva a sentirnos indignos, no vanagloriosos. Jaime Ayala, pastor, mediador e intercepción es sinónimo. Son parecidos. Mediador significa el que está en medio de. Dios está allá, yo estoy aquí, en medio de los dos está el mediador. Yo hablo al mediador, el mediador habla al Padre. El Padre habla al mediador, el mediador me habla a mí. Ese es el mediador. Intercesión es lo que el mediador hace. El mediador intercede a tu favor. Es parte de su papel. Así que yo puedo ir al Señor Jesús y le pido, Señor, quiero que tú intercedas al Padre por mí, por esto. ¿Ok? Eso es intercesión. Cuando Cristo habla a Dios el Padre a favor nuestro. Natalia RG, una pregunta más, por favor. Hay una parte en la Biblia que un demonio retenía la oración y tuvo que intervenir un ángel. ¿Eso también pasa con nuestras oraciones en algún momento? Bueno, eso es un caso muy extraño que tenemos en Daniel capítulo 10, donde Daniel empezó a orar a Dios acerca de la ciudad de Jerusalén, y Dios le dijo que enseguida que la oración salió y la respuesta de Dios salió, que un príncipe malévolo se interpuso y hubo una guerra espiritual por 3 semanas. Es el único pasaje en la Biblia que habla de eso, y por lo tanto es menester no meternos mucho en ese terreno. Dios no ha visto a bien hablar muchos detalles de la lucha espiritual. El apóstol Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es natural, es espiritual, y luchamos a todo nivel. Así que en la oración también hay elementos de lucha espiritual. A veces quieres orar y hay un sentido de opresión que no te permite orar. Entonces tienes que batallar contra eso. Puede haber situaciones en las cuales tú pides a Dios algo y Satanás trata de impedir la respuesta, ¿ya? Toda la vida cristiana está inmersa en este concepto de una guerra espiritual. Pero es mejor dejar ese capítulo de Daniel 10 como algo misterioso y no tratar de meternos en eso, porque algunos creo que se han equivocado grandemente tratando de identificar cuál es el príncipe de Trujillo y tengo que luchar contra el príncipe de Trujillo para que Dios escuche mis oraciones. Hermanos, la obra misionera se ha llevado a cabo muy bien en 2000 años sin esa terminología, así que no es necesario. Y parte de la sabiduría es conocer esos pasajes, pero deja esos pasajes donde están en la Biblia y no trate de armar toda una teología en base a eso.
Adriano Arteaga Terrones. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos explicar lo que Juan escribió en Apocalipsis con lo que dijo Pablo, que vio cosas que no podía revelar? ¿Es malo compartir nuestra hipnosis de Dios? Como el ejemplo que mencionó acerca del libro de Benny Hinn. Bueno, Pablo, por razones obvias, no nos contó lo que él vio, porque como él dijo, él vio cosas que no son permitidas contar. Hay cosas que Daniel vio que no fue permitido comentar. Hay cosas que Juan vio que no se le permitió comentar. Así que Dios es el que decide qué cosas de lo que él ha revelado tenemos permiso para comentar y no comentar. El problema con ese libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, es que francamente cualquier creyente que tiene un ápice de conocimiento verdadero de Dios ya sabe, ese libro es ficción, no es real. Que un hombre diga que el Espíritu Santo le cuenta chistes en lenguas. ¿Qué clase de conocimiento de Dios es ese? Es una trivialización total de la fe cristiana. La misma vida de Benny Hinn indica que no es de confiar. Lo digo con tristeza, porque yo sé que hay mucha gente que habla bien de Benny Hinn. Y no niego que en algún momento algo que él haya dicho pueda haber ayudado a algunos creyentes, porque Dios en su gracia puede manifestarse. Pero cuando uno con madurez espiritual mira el ministerio de Benny Hinn, uno se da cuenta que es una persona poco de confiar. Y ese libro, Buenos días, Espíritu Santo, realmente es casi una parodia de la vida cristiana y no algo real. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees Apocalipsis o Romanos, estás en otra liga de Buenos días, Espíritu Santo. Así que yo diría mejor pasar por alto ese libro y meternos en libros profundos de Dios, no esos libros superficiales. Alejandro Peter Arapo Girón. Cuando se ve que pastores cristianos luego están involucrados en grupos contradictorios a las Escrituras, ¿qué falló en ellos? ¿La sabiduría de Dios en ellos? ¿Entendimiento? No estoy seguro a qué te refieres con meterse en grupos casi como anticristianos o que van en contra de valores cristianos. Pero un líder que hace eso, lo que está indicando es su falta de conocimiento de Dios. No sé si tú, el que hace la pregunta, si te refieres a grupos como movimientos ecuménicos religiosos, que es lo que ha sonado últimamente en el Perú. Yo estoy investigando esto un poco y interesante, en el año 1893, hablando de hace mucho tiempo, se dio en Chicago el primer Parlamento Mundial de Religiones, donde un miembro de una secta en Suecia decidió aprovechar de un gran evento en Chicago celebrando 400 años del descubrimiento de América para una feria de negocios, de empresas. Tuvo la idea, entre comillas, brillante de tener un encuentro de religiones. Y se planificó y se envió una carta al arzobispo anglicano en Inglaterra para que envíe una carta de saludos a este encuentro. Y el hombre en el año 1893 tuvo la sagacidad para decir lo siguiente. Él dijo, no entiendo cómo pretenden que el cristianismo sea parte de un parlamento de religiones. Porque aceptar eso o hacer eso sería aceptar que la fe cristiana es una fe de igual valor que las demás religiones.
Y eso es una negación total del Evangelio. Ahora, ese hombre hace más de 100 años tuvo la sabiduría y la inteligencia espiritual que pastores hoy en día parecen carecer. Porque cuando conoces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, sabes que no hay otro Dios. Y sabes que las demás religiones son falsas, son un engaño. En el mejor de los casos son una invención humana. En el peor de los casos es una invención satánica. ¿Y cómo puede un hijo de Dios, llamado a predicar el mensaje de Dios como un embajador de Dios, cómo puede unirse a religiones falsas, engañosas, y dar la impresión que los admira a todos por igual, que los pone a todos al mismo nivel que la fe cristiana? Es una contradicción total, que lamentablemente lleva a pensar, ¿ese pastor conoce a Dios? ¿Conoce la profundidad de Dios? Porque para mí es muy difícil entender que una persona que ha tenido un encuentro con Dios y conoce a Dios profundamente pueda participar con otras religiones y escuchar a un musulmán decir que Alá es el único Dios. No entiendo eso, francamente no entiendo eso. Bueno, hermanos, con esa nota lo dejamos. Espero, solo para mencionar el último punto, la semana que viene, Dios mediante, voy a grabar un video acerca del peligro de este movimiento ecuménico interreligioso, porque me parece que es una batalla que se nos avecina como iglesia evangélica. Y antes que se desate la guerra abiertamente, no nos haría ningún mal prepararnos y entender de qué se trata todo esto. Así que la semana que viene vamos a filmar un video y lo vamos a colgar en las redes para que lo puedan ver, y luego lo colgaremos en YouTube también para que quede ahí, para que los creyentes puedan tener conocimiento de todo esto. Realmente es impresionante lo que viene ocurriendo, y temo que terminando esta cuarentena vamos a enfrentar una batalla espiritual muy grande a nivel internacional. Así que tenemos que estar preparándonos para eso, hermanos, ¿ya? Vamos a orar para terminar esta mañana. Gracias por acompañarnos. Los que desean, a las 11 vamos a tener la clase de Daniel, que vamos a estar pasando por el Facebook de Pleroma Dabar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo de cuarentena que tú nos permites, con la tranquilidad del caso, estudiar tu palabra. Padre, nos hemos demorado esta mañana con un solo versículo, porque tu palabra tiene tanta riqueza para estudiar. Padre, perdónanos por ser demasiado superficiales, y porque somos superficiales leemos la Biblia a la carrera y pasamos por alto tantas enseñanzas que nos harían bien meditar. Así que, Padre, gracias por tu ayuda esta mañana, y pido que tú bendigas a cada persona que escuche este mensaje, para que tú nos des a todos, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos profundizar nuestro conocimiento del Dios de nuestro Señor Jesús y el Padre de la gloria. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos queridos.